Marcos capítulo 4, regresamos a Marcos 4 y estamos en versículo 30, versículo 34, es el final de esta serie de parábolas del Señor Jesucristo sobre la semilla y el sembrador. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 34, versículo 30 hasta el versículo 34. Así dice la palabra del Señor. Decía también, Jesús está hablando, ¿no? Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Dios bendiga su palabra. Bien, esta es la última parábola que tiene que ver con la semilla. Todas las parábolas que vimos, todas juntas, nos dan un panorama completo del reino de Dios. Así que si uno la lee desde la primera, la parábola de la semilla, y pasa hasta el versículo 34, ve que hay un panorama completo de la semilla y cómo opera y cómo es el reino de Dios. Especialmente al llegar a este punto final en lo que respecta a aquellos que forman parte y cómo llegan a formar parte del reino de Dios o el reino de los cielos y cómo se desarrolla este reino a través del tiempo. Vamos a ver esto en un momento, cómo ocurrió en la iglesia primitiva y cómo ha llegado hasta nosotros hoy. Y esto se va para abajo. No soy muy chiquito yo. No, ahí está. Bien. Nosotros podemos adquirir ánimo a través de la expectativa del reino de Dios. Y esa es la realidad. Lo que vamos a ver ahora, obviamente, es una figura de crecimiento y provoca una expectativa para aquellos que han entendido que la semilla es la palabra de Dios y que es la forma en que uno puede entrar a través del Evangelio en el reino de los cielos. Entonces, espero que nos dé también un poco de entusiasmo para no decaer en ningún aspecto en lo que respecta a perseverar en la esperanza de lo que va a pasar cuando nosotros sembramos la semilla. Pues la última vez, hace 2 semanas, nosotros vimos, los versículos 26 hasta el versículo 29, que nosotros tenemos que sembrar la semilla, simplemente. Dios es que da el resultado. Pero a veces uno piensa, bueno, ¿qué va a pasar con la semilla? ¿Es tan poquito lo que puedo hacer? Bueno, este pasaje nos va a ayudar a nosotros a entender. Quiero compartir 3 cosas con ustedes hoy. El reino de Dios, un comienzo pequeño. El reino de Dios, un crecimiento mayor, y el reino de Dios, una explicación requerida. Esas 3 cosas sencillas vamos a aprender y espero que les anime como me ha animado a mí también. Observe que en el versículo 30 Jesús hace 2 preguntas en plural. No había hecho preguntas en plural hasta ahora. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es interesante, porque a través de estas preguntas hace que presten atención. Es un buen maestro, ¿no? Los maestros, si quieren introducir un tema, hacen una pregunta o hacen 2 preguntas y los alumnos empiezan a pensar. Bueno, él está terminando y hace estas 2 preguntas. En otras palabras, al terminar y al hacer estas 2 preguntas, terminar el tema del reino de los cielos, está diciendo, yo quiero que presten atención a esto ahora. Quiero que presten atención a todo lo que hemos visto. Quiero que estén atentos a lo que va a pasar. Y el énfasis en cuanto a que es una parábola está en las palabras comparar y semejanza. ¿Las ven allí? Dice, ¿a qué haremos semejante o con qué parábola compararemos? Aquí hay una comparación, hay una semejanza. ¿Por qué digo esto? Porque, es un paréntesis esto, pero muchas personas toman las parábolas del Señor Jesucristo y de cada detalle de la parábola hacen una enseñanza. Esto no es así. La parábola tiene una figura central y la figura central es el reino de Dios.
Lo demás son los colores del dibujo, ¿no es cierto? Para que nosotros entendamos, pero no vamos a decir que el ave es esto, un pájaro es esto y la sombra del árbol es otra cosa. No, no es el propósito. Presten atención a esto, o sea, ese es el énfasis. Pero quiero que piensen en lo que significaba que Jesús hablara de un reino. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo compararemos? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de significar? Y lo que significaba para Jesús que hablara de un reino. Porque en ese tiempo Israel estaba bajo la dominación romana. El imperio romano era un imperio caracterizado por la violencia. Y nosotros sabemos que, de hecho, que cuando el Señor Jesucristo fue llevado al Calvario, cuando fue acusado, yo creo que está haciendo ruido aquel, fue acusado por los judíos, lo acusaron por causa de que él se estaba sublevando con los romanos, contra los romanos o contra el César, una supuesta rebelión contra el César. ¿Se puede apagar ese tato? Gracias. Entonces es evidente que este reino de Dios tuvo un comienzo pequeño. El César estaba preparado para que lo sirvieran. El César era el emperador del imperio romano, del imperio grande, pero el Señor Jesucristo iba a tener un comienzo pequeño, un reino pequeño. Por eso utiliza la semilla de mostaza para ejemplificar su comienzo. El comienzo del reino de los cielos fue muy pequeño, como lo es una semilla de mostaza. Entonces, Jesús destaca una vez más la siembra de la semilla en la tierra. En otra parábola, Jesús dice que el campo es el mundo. Aquí está señalando una pequeña semilla que se siembra en la tierra. Observen, el grano es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas. La tierra, el campo, es el mundo. Lo dice en otra parábola, en la parábola de cizaña, lo dice el Señor Jesucristo, que es el mundo. Entonces, el reino de los cielos comienza de una manera muy pequeña. Bueno, la semilla de mostaza, ¿cuántos han visto una semilla de mostaza alguna vez? ¿Nunca han visto una semilla de mostaza? Creo que las venden en las herboristerías y todo lo que hay acá. Ahí. Se sorprenderán. Yo hace unos años atrás le regalé a la iglesia allá en Uruguay una tarjetita que dice: si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, bien chiquitito, y en la tarjetita blanca hay un granito de mostaza pegado. Bueno, después les menciono algo más sobre esto, pero la semilla de mostaza en realidad no es la semilla más pequeña conocida por el hombre, pero Jesús está hablando de una parábola y era la semilla más pequeña que conocía la gente que estaba allí. Porque hay gente que ha tomado esto y ha dicho: no es la más pequeña, así que la Biblia es una mentira, ahí están diciendo cosas que no es verdad. Pero no, era la semilla pequeña más conocida que tenían los agricultores en ese tiempo, de las hortalizas, ¿no? Y se plantaba en los huertos por donde Jesús enseñaba esta semilla, esta planta de mostaza. Para que tengan una idea, se necesitan aproximadamente 750 semillas para hacer un solo gramo. 750 semillas para hacer un gramo de mostaza. Es una semilla muy pequeña. ¿Y por qué hablamos de la semilla pequeña con relación al reino? Bueno, si consideramos la vida de Cristo, que es donde todo comenzó, donde comenzó la extensión del reino de los cielos, pensamos en lo que es el cristianismo ahora, nosotros entendemos que lo que Cristo dijo realmente empezó de forma pequeña y terminó de manera grande. Pero déjenme considerar algunos hechos para que nos demos cuenta cómo es esto. Bueno, Jesús nació en un pueblo de los pueblos más pequeños que había, según Miqueas capítulo 5, versículo 2, y es el pueblo de Belén, sumamente pequeño. En una pobreza absoluta nació el Señor Jesucristo. No tenía lugar para ellos en el mesón y estuvo, como lo sabemos, en un pesebre. Fue criado en Galilea y nadie creía que un hombre de Galilea pudiera venir de parte de Dios, pudiera venir de ese lugar. En Juan 7:52 dice eso.
Creció en Nazaret. Los habitantes de la ciudad de Nazaret eran considerados malvados y mundanos por los judíos. Allí creció el Señor Jesucristo. No tenía conexiones familiares Jesús. No tenía dinero. No tenía apoyo de los líderes religiosos de su época. Nadie le prestaba atención. Jesús era considerado como un don nadie de ningún lugar que no llegaría a nada. Eso nos dice Isaías 53. Fue desechado y despreciado entre los hombres. Sus enemigos cuestionaron su origen. ¿De dónde te pensás que sos? Dice en Juan 8:41. Sus seguidores eran en mayoría de lo más bajo de la sociedad, pescadores, publicanos. Su propio pueblo lo rechazó. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Y los romanos finalmente lo clavaron en una cruz y lo enterraron en una tumba que no era suya y lo clavaron entre dos ladrones. Sufrió la muerte más horrenda. Sus seguidores predicaron su resurrección, pero la mayoría ignoró su mensaje y los consideraron tontos por seguir a un hombre muerto. Incluso el mensaje del Señor era difícil de aceptar. Lo que Cristo predicaba era difícil de aceptar. Y para algunos todavía es difícil de aceptar. Por ejemplo, Jesús dijo que para ganar hay que perder lo que uno tiene. Le dijo a las personas que amaran a sus enemigos. Les aconsejó que pusieran la otra mejilla si le pegaban en una mejilla. Habló de caminar una segunda milla para ayudar a alguien y de triunfar a través del servicio y de negarse a uno mismo. Es una semilla muy pequeña. El inicio del reino de Dios es muy, muy pequeño. Imposible de creer que esto iba a crecer. Pero hay una nota interesante que, conforme a la historia, sirve para que nosotros ejemplifiquemos y entendamos un poco esto. Y esta nota se encuentra, y no lo busquen, yo lo tengo aquí transcrito, el versículo, se encuentra en Zacarías capítulo 4, versículo 10. Y este pasaje, que ahora lo explico brevemente, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio, estuvo 70 años cautivo en Babilonia, cuando volvió del cautiverio, ellos construyeron el templo de Salomón, el templo inmenso de Salomón había sido destruido. Cuando ellos volvieron del cautiverio, construyeron un templo. Y la responsabilidad estuvo a cargo de un hombre llamado Zorobabel, que era ascendiente del Señor Jesucristo. Él comenzó a construir y pararon la obra por 20 años por causa de las presiones que tenían, pero después los profetas Ageo y Zacarías, ellos profetizaron y ellos volvieron a construir el templo. Pero el templo que construyó Zorobabel, no tenía nada que ver con el templo de Salomón. Era sumamente minúsculo al lado de lo que era el templo de Salomón. Minúsculo, completamente. Pero en ese contexto, Dios dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y eso habla de que el profeta dijo, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, los que dijeron, estos no sirven para nada, van a ver que no es ni con ejército ni con espada, más con tu Santo Espíritu, con su Santo Espíritu. Y nosotros sabemos, dijo un predicador llamado Lloyd Jones, un predicador inglés, dijo, nosotros sabemos en teoría que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que se realiza la obra de Dios. Y sin embargo, en la práctica, muchas veces el pueblo de Dios sigue contando números, sigue sintiéndose insuficiente y creyendo que lo que hacemos es insignificante. Y el pueblo de Dios se ha fascinado con la idea de la grandeza y estamos totalmente convencidos de que si pudiéramos montar algo realmente grande al mundo, lo sacudiríamos y produciríamos resultados increíbles. Pero Dios dice una semilla de mostaza. Dios dice, no quiero grandes cosas, quiero una semilla de mostaza, quiero un mensaje, quiero un texto de la Biblia, quiero Juan 3:16, quiero un mensaje del Evangelio a un pecador, en una plaza, donde sea. Porque no es con ejército ni con espada, más con el Espíritu de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, no estés pensando que el inicio de la iglesia Roca estamos en un lugar alquilado donde solamente estamos un domingo, todavía buscando un lugar para alquilar. Somos poquitos, ¿verdad? Pero no es lo que importa el número. Lo que importa es si estamos sembrando la palabra de Dios. Y lo que hacemos con lo pequeño
lo que hacemos con lo pequeño que tenemos va a demostrar si nosotros vamos a hacer cosas fielmente con lo que es grande. Porque si no hacemos buenas cosas con lo más chico, difícilmente lo haremos con lo más grande. Entonces, hay una enseñanza aquí desde que el reino comienza como una semilla pequeña. El ministerio de Cristo comenzó con pocos hombres y ellos lo desampararon al final y uno de ellos lo entregó, Judas. Todo fue como una semilla de mostaza, pero Jesús sembró esta semilla. Jesús sembró esta semilla en la voluntad del Padre, la sembró en Leví, hijo de Alfeo, cuando lo llamó donde estaba trabajando con los impuestos. Lo sembró en Pedro y Andrés cuando estaban pescando. Él sembró esta semilla y esto se hizo muy grande. Entonces, el reino de Dios tiene un comienzo pequeño en la vida de Cristo y en la vida de los apóstoles. Como dice aquí, es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Todo en este versículo parece minúsculo, ¿verdad? Minúsculo. Pero entonces llega el versículo 32, donde nos enseña que el reino de Dios tiene un crecimiento mayor. Tiene un crecimiento mayor. Fíjense que lo que dice Jesús, después de sembrado crece. Después de sembrado crece. Nada crece si no se siembra. Después de sembrado. Nosotros no podemos esperar que haya resultados si no sembramos. Pero cuando se siembra, después de sembrado crece. No antes. Los discípulos no podían tener expectativas si no sembraban y nosotros tampoco no podemos tener expectativas si no sembramos. Pero la certeza del éxito está en esa pequeña palabra, crece, crece. 5 letras, crece. Esa es una expectativa. Y todo luego de esa palabra es superlativo. Fíjense, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas, se echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo vienen a morar bajo su sombra. Todo cada vez más grande, cada vez más grande. Después que se sembró la semilla y crece. La Biblia tiene ejemplos de esto, no solamente en lo que es el reino, pero tiene ejemplos de cómo algo pequeño crece. Moisés era buscado para matarlo como uno de los bebés en Egipto. Lo pusieron en un canastillo, una canastita y lo pusieron en el río Nilo. Creo yo que tienen cocodrilos, ahí hay un montón de cosas, pero ahí largaron a Moisés. Y mientras otros niños morían, Moisés fue preservado. No solamente eso, fue criado en el palacio de Faraón. Tremendo eso. Gedeón no tenía nada de fuerza y con 300 hombres derrotó a los madianitas en el libro de Jueces. Solo 300 hombres. Con una vasija, una espada y una vasija con una antorcha ahí adentro, derrotó a los madianitas. David era el más pequeño de todos sus hermanos. Cuando fue Samuel a ungir un rey a la casa de Isaí, Isaí hizo pasar a todos sus hijos y Samuel dijo, acá no está el rey. ¿No tenés ningún hijo más? Sí, es el más chiquito, pero está cuidando las ovejas. Tráelo. David llegó a ser el rey de Israel. Principios pequeños. Dios es experto en hacer las cosas grandes con principios pequeños. Pero lo más precioso y más cercano a nosotros y alentador es lo que pasó con los discípulos del Señor. Miren la proyección. Eran 12, quedaron 11. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 5, dice que estaban Pedro y los apóstoles reunidos y había 120 con ellos. Y luego en Hechos 2:41 dice que ya eran 3.000 personas que habían escuchado el sermón de Pedro y se convirtieron. Y en Hechos capítulo 4, versículo 4 dice que los que escucharon el segundo sermón del Pedro se convirtieron y eran 5.000 en una sola iglesia. Y escuchen esto, en menos de 40 años después de la resurrección, había iglesias en todas las principales ciudades del Imperio Romano. En 2 siglos y medio, todo el Imperio Romano se había cristianizado, no por la espada como lo hacía el Islam, sino por la gracia de Cristo, la predicación del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo. Y hoy vemos que en los últimos 6.000 grupos
étnicos no alcanzados con el Evangelio en la tierra están siendo objetos de oración. Hay gente que está llevando el Evangelio a estos 6.000 grupos étnicos que nosotros desconocemos y por los cuales deberíamos orar, estratégicamente seleccionados para llevarles el Evangelio de las buenas nuevas. Y estamos nosotros acá. Estamos nosotros, es decir, todos los que hemos creído en Cristo y hemos sido salvados por su gracia. Y lo más hermoso de todo esto, Hechos, Cristo con los discípulos, los 120, los 3.000, los 5.000, estamos nosotros también acá hoy día, todo el mundo está siendo evangelizado, pero escuchen lo que dice el libro de Apocalipsis. Después de esto miré, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Un gran árbol que empezó con una pequeña semilla sembrada. Así que no desconfiemos de la obra de Dios y lo que Él puede hacer. No desconfiemos de lo que Dios puede hacer. Pero recordemos que esto ocurre después que se siembra. Y lo que Dios puede hacer con tu siembra también es increíble. Y lo que Dios puede hacer con mi siembra y con tu siembra. ¿Ustedes saben quién fue Mateo Henrique o Matthew Henry? Fue un pastor galés que vivió 52 años, entre el 1662, que nació y murió en el 1714. Cuando Matthew Henrique era niño, recibió una profunda impresión de un sermón sobre la parábola de la semilla de mostaza. Al regresar a la casa le dijo a su hermana pequeña: creo que he recibido un grano de gracia para mi vida. Y ese grano de gracia se transformó en su comentario de toda la Biblia que yo traje acá. Para que ustedes vean, este comentario tiene esa letra y todas estas páginas fueron escritas por Mateo Henrique sin tener computadora. Y esto comenzó con una predicación como esta, la que yo estoy dando ahora sobre el grano de mostaza. Ese hombre escribió ese comentario, que es uno de los mejores comentarios queridos a través de los siglos, desde que fue creado y escrito hasta ahora por muchos pastores. Pero yo quería traer esto, este está en inglés, pero quería que ustedes vean la magnitud de esta obra que comenzó cuando este niño escuchó un mensaje sobre la semilla de mostaza. Y dijo: Dios puso un grano de gracia en mi vida. Precioso, ¿no? Precioso, realmente. Así que Dios puede usar esas cosas tan pequeñas. Y Dios puede usar esa conversación con tu hija. Dios puede usar esa pequeña conversación con tu hijo. Ese momento que lo llevaste a compartir un helado y quisiste hablarle a su alma, quisiste hablarle el Evangelio y usaste un momento para hablarle. Dios puede usar ese folleto que le diste al carnicero, que quizá lo tenías medio arrugado, pero el último que tenías y se lo diste. Y en oración es una semilla de mostaza. Dios puede usar una pequeña charla con alguien en una plaza que está solo y te acercás. Dios puede usar una pequeña conversación con alguien que está sufriendo y te sentás un momento para hablar con él, para acompañarlo y hablarle del Evangelio. O hablarle de las realidades del reino, de la grandeza de Dios. Pequeñas cosas que con el Evangelio pueden hacer grandes cosas. Solo hay que sembrar. Los discípulos sembraron. Los discípulos, cuando fueron llevados cautivos, cuando fueron llevados para que los golpearan, dijeron: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esas fueron las palabras de Pedro. Eso es Hechos 4:12. El versículo 13 es uno de los más preciosos que hay en el Nuevo Testamento. Dice: y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y las palabras eran una pequeña semilla de Pedro. Este es el único nombre en que podemos ser salvos. Y esa semilla se extendió por todo Judea y Jerusalén y Samaria y hasta lo último de la tierra. Se hace un gran arbusto. El árbol, dicen que el arbusto de mostaza, cuando crece, llega a tener casi 2 metros de alto por
casi 4 metros de alto o 4 metros y medio de alto por 2 metros de ancho, comenzando con una semilla tan pequeña. Y finalmente, el reino de Dios requiere una explicación. El reino de Dios requiere una explicación. Dice el versículo 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Porque en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso aquí Marcos dice, conforme a lo que podían oír. Les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. No les hacía milagros personales a ellos, les hablaba la palabra. Pero algunos no querían oír. No todos oyen, no todos prestan atención. Aquellos que oyen con atención, que están en el versículo 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Los que oyen con atención, los que se ven enfermos y saben que tienen necesidad de médico, como Cristo lo enseñó en Marcos, los que sus corazones son tierra preparada para recibir el Evangelio, a estas personas el Espíritu Santo les permite entender las Escrituras, y esa pequeña semilla que fue sembrada en su corazón se transforma en salvación, en un Evangelio que salva, que genera confianza única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Y aunque el principio sea muy pequeño, finalmente va a crecer grande para la gloria de Dios. Y quizá tu principio sea muy pequeño. Quizá lo único que entendés es que Cristo Jesús murió por tus pecados. No entendés nada de teología, no entendés nada del Apocalipsis ni nada de esto. Pero es como un grano de mostaza. Lo único que entendés es que te explicaron que Jesús murió en la cruz y que derramó su sangre y que murió el justo por los injustos. Es muy pequeño, pero es suficiente para que tengas el perdón de pecados. Es suficiente para que Dios comience a hacer algo a través de esto. Sabes que Cristo murió y murió por tus pecados. Nada más, es una semilla preciosa que Dios ha puesto en tu corazón. No la desperdicies, permití que crezca. ¿Qué vas a decirle a Dios sobre todo esto? Y si tenés una pequeña semilla de mostaza en tu vida para sembrar en otro, hacelo, aunque sea un pequeño acto por el cual podés introducir el Evangelio a través de un acto amoroso, un acto pacífico, un acto de cariño hacia otra persona. Es una pequeña semilla donde podés sembrar el Evangelio, porque después que fue sembrado crece, no antes. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, que nuestros corazones sean animados a través de esto y que podamos disfrutar de la semilla que crece abundantemente y nosotros, Señor, tenemos la posibilidad de sembrarla. Te pedimos por aquellos que no tienen esta semilla en sus corazones, que hoy sea el día de salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.